Buenos días, este sería mi video para poder explicar lo que sea la tarea de la creación del caso digital. El caso se llamará Operación Red Fantasma y eso es lo que sería la compañía de Redconnect S.A. Comenzaremos explicando lo que sería un poco el contexto de inicio de este caso. Entonces, la empresa Telconet es una empresa internacional de telecomunicaciones. Esta detectó el día lunes 29 de junio del presente año a las 9:30 de la mañana que su sistema central de base de datos ha sufrido un acceso no autorizado durante el fin de semana. Los registros internos indican que entre el jueves 25 y el viernes 26 de junio se extrajeron alrededor de más de 15.000 registros de clientes, incluyendo lo que sean nombres completos, números de cédula, teléfonos personales e inclusive direcciones de domicilios, datos que forman más que todo parte de la facturación de los clientes, por lo que se consideran como información de alta sensibilidad. Además, el equipo de soporte detectó también que uno de los servidores internos del centro de datos ubicado en Guayaquil fue utilizado como punto de distribución de un archivo comprimido y cifrado hacia una dirección IP desconocida en el extranjero. Dado el volumen de los datos comprometidos y la naturaleza sensible de la información, ya que más que todos estos datos son de facturación, el director de tecnología CTO activó de inmediato el protocolo de respuesta a incidentes. Se notificó al equipo legal, a la Dirección de Seguridad de la Información y se contrata un equipo externo especializado en la forense digital para poder investigar lo que ocurrió, identificando al y a los responsables y más que todo preservando las evidencias para una posible acción legal ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Ahora vamos a hablar de lo que pasó, se llama que todo el descubrimiento de cómo ocurrió el incidente, cómo pasó más que todo. Esto pasó el viernes 26 de junio, perdón, a las, a las 17:44 minutos de la tarde. Carlos Mendoza recibió un correo falso de RRH. Como se sabe, este asunto fue de RH. Este asunto o correo más que todo fue llamado Comunicado Urgente RH, Cambios en Política Salarial junio 2026. Y el adjunto de del correo llamado Circular RH junio 2026, pdf.exe, que al ser ejecutado instaló el RAT en el equipo de Carlos de forma silenciosa, mientras que en la pantalla se mostraba un documento falso para no poder levantar ninguna de sus sospechas. Como se sabe, al ejecutar lo que me habla el troyano, el atacante tomó control remoto y usó paste hash para poder robar las credenciales de este usuario. Accedió a la cuenta CBC respaldo DB y ejecutó consultas masivas de SQL, por lo que el sábado 27 a las 2:20 de la madrugada se transfirió casi 8.7 gigabytes de información hacia una IP externa, pues fue la 45.33.120.17 registrada en Países Bajos. Y como había hablado hace poco, también a las 2:47 se instaló un archivo ejecutable malicioso llamado CSHost 32 Update X en el servidor de las aplicaciones principales, perdón. Y a las 3:10 de la madrugada la sesión fue cerrada y no se registró una actividad posterior hasta el día lunes, donde se descubrió la información. El equipo de TI, siguiendo el principio fundamental de la prevención de la evidencia, decide no apagar los servidores afectados y en su lugar simplemente desconecta la posibilidad de red corporativa para evitar mayor filtración de los datos, manteniendo la memoria RAM activa para su posterior análisis forense. Ahora, siguiendo con nuestro caso, vamos a hablar acerca de las evidencias que fueron recolectadas. Las evidencias que fueron recolectadas. Comenzaremos con lo que sería el N, la primera evidencia, que fue la imagen de disco. La, la descripción de esta fue más que todo la copia forense del servidor de base de datos principal. La herramienta utilizada en este caso fue la FTK Imager. La segunda evidencia fue el bocado de RAM, la captura de memoria volátil de ambos servidores, el Magnetic RAM Capture fue la herramienta utilizada para esta evidencia. La tercera evidencia fue los logs del sistema en los registros de eventos de Windows o los Event Viewer. La herramienta utilizada fue el Log Parser Splunk. Y por último también se registró que será un archivo malicioso. El ejecutable CSHost 32updatex que fue aislado en cuarentena para que no pueda utilizar más.
y la herramienta fue Ani.rum Sandbox. Bueno, más que todo la forense digital también, es importante la recolección y la preservación de evidencia, como he hablado. El equipo forense aplicó rigurosamente los principios fundamentales por la norma ISO 27300-2012 para identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencias digitales. La preservación se genera imágenes forenses, copias exactas vía el bit de los discos duros de todos los servidores afectados utilizando la herramienta FTK Imager. Se calcula el hash MD5 y SH256 de cada imagen antes y después de la copia para garantizar que no ha sido alterada. Todo análisis posterior se realiza exclusivamente sobre las copias forenses, nunca sobre los dispositivos originales. La documentación exhaustiva, cada acción ejecutada por el equipo forense es registrada a diario las actividades con marco de tiempo, garantizando la trazabilidad completa del proceso de investigación. Y también la mínima intervención. Se evita cualquier acción que pueda modificar, contaminar o inclusive destruir los evidencias originales. Y como podemos ver en los puntos de abajo, yo lo hace poco, los principios aplicados fue el ISO IS 2737, perdón, 2012, donde se saltó la evidencia con hash MD y SH256 para garantizar la integridad y la cadena de custodia formal con la fecha y hora del responsable. Cada evidencia recolectada es detectada con un código único, como ya hemos hablado, registrada en un formulario oficial con fecha, hora, descripción del responsable y número de caso. Este proceso garantiza que la evidencia sea válida y admisible en un proceso judicial ante la Fiscalía del Ecuador. Ahora, la mitigación del incidente. Comenzaremos con lo que sería, comenzaríamos con la contención. Aislamiento de los servidores y bloqueo de las IP 45.33.127 en el firewall. La deshabilitación de la cuenta SB respaldo DB y el restablecimiento de las contraseñas administrativas. Y por último también el formateo completo y reinstalación del equipo de empleado Carlos Mendoza. Ahora, la erradicación, escaneo de toda la red, construcción EDD y eliminación completa de malware async rat. También el parcheo de vulnerabilidades e implementación de credentialware para poder prevenir los ataques de espacio hash. Nuevas reglas del sistema de monitoreo de la red para detectar comportamientos anómalos en tiempo real. La recuperación, restauración de bases de datos de copias de seguridad limpias verificadas con hashtag SH256. El monitoreo intensivo de la infraestructura durante las 72 horas posteriores al incidente. Y también el restablecimiento gradual y controlado de los servicios afectados. Y por último, tenemos lo que sea la prevención, implementación de MFA obligatorio y principio de mínimo privilegio en todas las cuentas. La capacitación anti-phishing semestral con simulaciones mensuales para todo el equipo, para todo el personal. Y por último, filtros de correo con sandboxing automático y segmentación de redes, monitoreo 24/7. Y por último tendríamos lo que sería la conclusión y lo que sería el marco legal que tuviera esto. Como se sabe, 2.500 registros comprometidos por un simple correo de phishing. El factor humano fue el valor más débil de toda la cadena de seguridad. El grupo GhostNet Latam fue identificado mediante herramientas CGN las acciones legales bajo. COIP, artículo 134, acceso no consentido a sistemas informáticos. COIP, artículo 190, apropiación fraudulenta de datos y la notificación obligatoria a Ecotel y Superintendencia de Protección de los Datos, la LOR, y dirección principal. La tecnología no solo basta, sino que la capacitación es igualmente importante para todos los individuos dentro de. Por último, vamos a ver lo que se llama ataque, se llama el flujo del ataque, cómo en sí sucedió todo esto. El principio del ataque, el conocimiento, la búsqueda de empleados en LinkedIn y las redes sociales en mismo estos. El segundo, la creación del circular LDHP con el SINRAC por ser enviado como un correo de phishing. La tres, la entrega del correo de Spear Phishing a Carlos Mendoza, uno de los empleados de la empresa. A ver, aquí puede haber pasado dos casos, que él pudo abrir tanto como no abierto a aquel ejecutable, que hubiera quedado sin efecto del ataque, pero al momento de abrirlo, viene lo que sea la explotación, es reinstalado silenciosamente el equipo de este. La 5 sería la instalación y la persistencia de claves de registros en Windows, o sea, el pase hash, y el comando de control C2, la conexión remota ACLP 4583-127. El 7 fue el movimiento lateral, el acceso a las bases de datos de CB respaldo DB, y por último fue la explicación de los datos, los 2.500 registros que fueron robados. Cosas pruebas fueron más que todo 8.17 gigabytes vía TLS, tuvieron TLS
un 1.2. Muchas gracias. Hasta aquí quedaría lo que sería la creación de este incidente, de este caso de forense digital.